¡Pidan el periódico! ¡Aquí está! El periódico, señor. El periódico, el periódico. El cineasta francés Xavier Giannoli adapta al cine el clásico homónimo de Honor de Balzac, escrito en la primera mitad del siglo XIX y ambientado en París en los años 20 de ese mismo siglo, en la era de la Restauración, considerada como una de las épocas más felices de la historia de Francia. ¿El periódico, señora? ¡Bravo! Gracias. ¡Por París! Las ilusiones perdidas es el relato exuberante de la iniciación romántica de un joven poeta de extracción humilde enamorado de un aristócrata, que termina por convertirse en una feroz sátira sobre la corrupción y la manipulación política y social en todos los aspectos de la vida parisina. En el nombre de la mala fe, de los falsos rumores y de la publicidad, yo te nombro periodista. Es el nacimiento del capitalismo. La película nos cuenta cómo la ambición desmedida alienta la crueldad, la perfidia y todas esas cosas terribles que acaban haciendo mella en el pobre Lucien. Es un héroe, pero también un antihéroe, porque vemos cómo vende su alma, pierde su inocencia. La línea editorial será simple. Todo lo que sea probable, lo daremos por cierto. Mira esto. Es una reflexión sobre el dinero, sobre el mundo actual, sobre la búsqueda constante de beneficios. Es muy interesante y además nos permite plantearnos preguntas. ¿Estaría dispuesto a ser fiel a mi arte, aunque eso suponga ganar menos dinero? ¿O al contrario, antepondría el dinero al arte? ¿Lo dejaría todo por vivir en un lugar como este? Son preguntas importantes. Podías comprar lo que quisieras. Aplausos, pocos aplausos, ovaciones en pie, con vítores, risas, estallidos de risa. O si no, pitidos y abucheos e incluso lanzamiento de tomates y verduras podridas. Bastaba con pagar. Por las ilusiones perdidas transitan editores de periódicos que como vulgares comerciantes se venden al mejor postor, las fake news o la mercantilización de vítores o aplausos capaces de hacer fracasar o triunfar a una obra de teatro. Un mundo de una competitividad feroz con evidentes resonancias actuales en el que se puede comprar o vender cualquier cosa. Él no caería tan bajo. ¿Usted cree? Y ahora, el momento que todos esperamos. La baronesa Marguerite Dumont. Xavier Giannoli, director de películas tan meritorias como Madame Marguerite o Crónica de una aventura, muestra en Las ilusiones perdidas un vigor visual desconocido hasta el momento en su filmografía, y mediante un traveling constante con reminiscencias de Martin Scorsese, nos sumerge en el mundo de egos, intereses creados y falsas apariencias que retrata la compleja obra de Balzac. Las confabulaciones son ruido, cháchara. Debemos aprender a jugar con ello. Xavier es un hombre muy sensible y no puede evitar resaltar el aspecto novelesco, apasionado y sentimental de los personajes. Me gustaría presentarle a alguien, marquesa. Procede de Angulema. Lucien de Rubempré. Para servirla. Las ilusiones perdidas se convierte así en una notable relectura de un clásico que su director, Xavier Giannoli, a través de una pletórica puesta en escena llena de vida y color, a lo que se añade las excelentes interpretaciones de su elenco, encabezado por Benjamin Boissin, apoyado por Cécile de France y acompañados por Vincent Lacoste y Xavier Dolan. Basta, basta, espabilemos, tengo hambre. ¿Has leído su libro o no? Gerard Depardieu, en una de sus mejores interpretaciones en años, es aquí el editor que se niega a leer lo que publica. Nuestro mundo está podrido. Intentemos crear belleza. Las ilusiones perdidas se estrena hoy en España coincidiendo con la gala de entrega de los premios César, los premios que otorga la Academia del Cine Francesa, donde está nominada en 15 categorías, incluidas las más relevantes, lo que la convierte en la película con más nominaciones en la edición de este año.